Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente pues a un capítulo más. Gracias por acompañarnos, qué gusto verlos, saludarlos, esperando que se encuentren muy bien allá donde quiera que ustedes estén, donde nos estén viendo, escuchando, pues que estén bien, que se encuentren bien. Un gusto recibirlos aquí en este viaje al interior, acompañándonos en este caminar, como hemos mencionado, ¿verdad? El estar juntos, guiándonos, acompañándonos o compartiendo un poquito de la información que con todo cariño, con todo gusto, con todo respeto, pues les brindamos y que les sea de utilidad para su vida diaria. Ana, ¿cómo estás? Un beso, un abrazo, ¿cómo estás por allá, al otro lado de la Besos, pantalla? besos hasta Monterrey. Y bueno, pues aquí muy contenta de iniciar esta nueva semana con, bueno, obviamente un tema nuevo, pero que como con todos los temas que hemos estado tratando, hemos estado platicando, compartiendo, pues obviamente va muy ligado, ¿no? Así que todo ya sabemos que es con la intención, ¿verdad? Con el objetivo de estar más en armonía con nosotros mismos, con nuestra vida, sentirnos más contentos, eh, más en paz, ¿no? Yo creo que dicen que lo más cercano a la felicidad es el sentirse en paz. Entonces, Así tener un es. poco más de equilibrio, no sentirnos tan estresados, y pues todo va de la mano, todo este conocimiento, todo este viaje al interior, precisamente es la intención de estar en este punto, eh, sentirnos más dados, eh, pesados, más, fluyendo más en la, ¿no? Esa es la intención primordial de nosotros aquí, de poder estar acompañándolos y compartiendo con ustedes, pues lo que vamos aprendiendo, lo que hemos aprendido, las nuevas cosas que vamos también teniendo conocimiento de, pues las compartimos en este espacio, del cual pues estamos muy agradecidos de que nos acompañen, de que nos vean y de que algo de esto les pueda. Y pues así es, el tema de hoy es el autoconocimiento, que bueno, pues está como que pareciera como que lo hemos tocado mucho, pero en realidad, pues ahora sí que vamos hablando también el tema. Y este tema del autoconocimiento va, pues básicamente en la primera capa que es la de conocernos, sabes que no nos conocemos. A veces sabemos, ay, somos un poco enojones, somos muy alegres o algo, pero si ahondamos un poco más en este autoconocimiento de realmente cómo es nuestra personalidad, derivado de nuestra personalidad, cómo nos relacionamos con los demás, con nuestro entorno, con las personas que nos suceden. Hay personas que son más sensibles que otras, hay personas que ven la vida de manera distinta a otras, y de acuerdo a eso, si nos conocemos y conocemos a los demás, nos podemos relacionar. Hay tantas maneras de autoconocimiento que hemos platicado, ¿no? Cuando nos adentramos en este viaje al interior, podemos ver nuestra parte espiritual, cómo somos, lo que tenemos en común con todos, precisamente, que somos parte de ese misterio divino. Sin embargo, el autoconocimiento con respecto a la persona que somos, o sea, a la personalidad que tenemos, que, pues, que es fruto o que es resultado de todas nuestras vivencias desde que somos niños, con el carácter que ya nacimos, porque lo podemos ver en los bebés. De repente hay bebés que son más pequeños, más serios, otros que son más introvertidos, otros que son más extrovertidos. Entonces ya venimos con una base. Ajá, ahora sí que genética, ¿verdad? De cómo es nuestra personalidad. Pero además de todo, pues influye cómo nos criaron, en nuestro entorno, eh, tenemos Claro. amor, todo va influyendo. Y de acuerdo a eso, ya cuando somos adultos, pues es una parte muy importante, voltear de cómo es realmente nuestra personalidad, para conocernos mejor, viendo cómo conocernos, a veces no ser tan duros con nosotros, y tampoco se trata, ¿verdad?, de que la gente se dice, pues es que como soy así, pues ya así me tengo que quedar y cosas así. No, o sea, si tengo algo con el que trabajar, sé que a lo mejor tengo tendencias a determinada cosa, pues lo puedo precisamente trabajar para cambiarlo. Y en el momento en que nosotros tenemos más información de nosotros mismos, podemos ver cómo podemos inclusive aprender, porque todos aprendemos de manera distinta. Hay Claro. muchas herramientas de autoconocimiento.
digo, creo que todos lo has escuchado, ¿no? De repente cuando dicen, ay, pues, yo soy tal signo, entonces estoy aquí, aquí, asado. Esa es una herramienta de autoconocimiento. La numerología, otra herramienta de autoconocimiento. Eh, eh, tipos de personalidad, ajá, Los son tipos de otra herramienta de personalidades. autoconocimiento. Entonces, hay Ok, muchas herramientas de autoconocimiento, lo que comentamos en el capítulo, el fonolama, que es todo matemático que utilizaban eh, ancestros, ajá. Eh, y también era para saber cómo eran las características de personalidad, de vocación, y sabiduría. Entonces, hay muchos métodos en los que podemos nosotros pues acercarnos para estudiarlos, para conocer más profundamente cuál es nuestra personalidad, partiendo de ahí, cómo nos vamos a relacionar con nuestro cliente, con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestro entorno. Y a sabiendas de eso, pues es muchísimo más fácil poder tener una mejor relación, ajá, y poder nosotros también poder hacer esa introspección, ajá, esa claro. introspección de viaje al interior, ver realmente dónde está esa conexión entre, entre el personaje que estamos desenvolviéndonos como tal, ajá, el personaje me refiero a lo que nosotros nos autonombramos. Yo soy fulanita de tal, de tal edad, mamá de no sé quién, hermana de no sé cuánto, o sea, esa es una personalidad. Ya el ser que soy, que es uno con todos, es precisamente donde se unen estos dos, la personalidad con la que tenemos en nuestra vida diaria y nuestro ser interior, ajá, cuando se une, ahí podemos ver varias de las cosas que nos pueden ayudar para estar viviendo una vida más y más. Entonces, Así pues es. es fascinante. Así es que Sí, realmente claro. Tanta cuéntanos a ver información, tu ¿verdad? experiencia y tanta información. Cuéntanos. Sí, así es, como es importante, ¿no? El conocernos, precisamente, pues la palabra lo indica, autoconocimiento, ¿no? El conocernos a nosotros mismos y verlo como una ventaja. Yo creo que es una ventaja, ¿no? Que tenemos nosotras las personas, la capacidad que tenemos de observarnos, de comprenderlo, de procesarlo, ¿sí? Sin ese llegar a juzgarnos, sino más bien, a ver, me entiendo, me comprendo y gestionar de una manera pues un poquito más objetiva el quiénes somos, ¿no? Entonces, pues así es, creo que el autoconocimiento es muy positivo en el aspecto de que podemos empezar a determinar o a identificar de manera consciente esa identidad que nosotros tenemos, ¿no? O sea, el quiénes somos. Y por consecuencia, eso me va a dar como resultado también el saber cómo es mi reaccionar, mi accionar, mi comportamiento o cómo actúo, vaya, ¿no? Entonces yo creo que es más que nada es eso, el ir reconociendo esos patrones tanto de pensamiento como esos detonantes emocionales que a veces que pues surgen, ¿verdad? Nosotros estamos llenos de tantas emociones que surgen esas emociones. Esos pensamientos, esas palabras, hemos hablado mucho acerca de la voz interior, los valores, los límites, ¿sí? Dentro del proceso psicológico se le llama metacognición, ¿no? La habilidad de poder pensar sobre lo que estamos pensando, ¿sí? Y sintiendo incluso sin juzgarnos, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues precisamente para darme cuenta, ¿no? Como tú dices, desde que nacemos, pues vamos adquiriendo experiencias externas, sí, que se van volviendo personales, nos da un tipo de personalidad que también vale, pues ahora sí que un mundo también de información aquí, ¿no? Las diferentes personalidades que existen y que cada uno de nosotros podemos precisamente analizar toda esta forma en la cual yo me he convertido, ¿sí? Por esas experiencias, por culturalmente, socialmente, y ver desde ahí, desde ese punto de partida, el quién soy, cómo me he formado y qué es lo que necesito modificar, cambiar, analizar, ¿sí? Revisar cómo reacciono, pues para mejorar, ¿no? Recordemos que todo esto es con la finalidad pues para mejorar, para estar más tranquilos, para que la gente que está a mi alrededor, mi contexto inmediato, pues también lo esté y que yo pueda ver, hacerme responsable desde mi propio conocimiento, autoconocimiento, saber cómo puedo
estar de una manera más tranquila, más en paz, más coherente con mi vida y poderlo también contribuir, ¿no? A mi contexto inmediato. Entonces, bueno, pues sí, esa es precisamente esa toma de decisión, el poder elegir mis pensamientos, proyectos, acciones, basado pues en valores, en lo que, en los límites que incluso uno mismo se debe de poner con uno mismo, ¿no? Yo creo que empezando por ahí, a veces queremos poner límites a todo lo demás y no empezamos por nosotros mismos. Entonces tiene que ver precisamente con este autoconocimiento, ¿no? Esa regulación emocional, ¿sí? Que en lugar de reaccionar de manera automática, empezar a responder pues con un poquito más de conciencia, conociéndome desde mi punto de partida, que saber cómo soy, conociéndome a mí misma, y pues con eso saber cuáles son mis maneras de reaccionar y modificar lo que no es benéfico, ¿verdad? Para mí y para las otras personas. Entonces, bueno, pues sí, el autoconocimiento creo que es básico para todas las personas cuando ya lo hacemos de esa manera consciente, ¿sí? El comprender toda mi experiencia de vida, que tiene que ver con muchas situaciones pues, del pasado, ¿sí? Los mecanismos que hemos ido formando en base a esas experiencias del pasado, el cómo procesamos la información, las emociones, las experiencias que hemos vivido, pues eso me va a llevar a entenderme más y saber de qué manera puedo reaccionar, ¿verdad? O accionar. Entonces es algo más consciente. Sí, yo creo que todos nos ha pasado en algún momento que a veces hablamos, todos ahora sí que aprendemos en base a las experiencias que vamos viviendo, ¿no? El que nos ha pasado alguna situación y reaccionas y luego llega el punto donde dices, ay, ¿por qué dije esto o por qué hice esto? Si sé que esta parte de mí, o esto me mueve mucho, ¿no? Me inquieta más o son puntos muy específicos que yo los vivo de cierta manera. Y después nos ponemos a reflexionar, híjole, no, es que no hubiera dicho o si hubiera hecho o no hubiera dicho o empezamos a reflexionar. Entonces, creo que si nos conocemos bien desde un principio, ¿sí? Pues evitaríamos muchas de esas reacciones que pues muchas veces salen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están en ese control, en esa conciencia. Entonces, mientras más consciente lo tengamos, ¿sí? Mientras más me conozca, ¿sí? Y las personas también vamos cambiando. O sea, así como este mundo va evolucionando, también nosotros, ¿no? A lo mejor tenía un tipo de experiencias y maneras de reaccionar hace 10 años atrás que ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis experiencias han cambiado, mis aprendizajes han cambiado. Entonces, es una evolución, es constantemente. Ahora, cómo me siento, ahora que estoy viviendo, ahora cómo estoy reaccionando. Entonces, yo creo que es algo diario, ¿no? O sea, digo, suena así como que, ay, diario me tengo que estar observando y diario, ¿no? Pero no es así como tan drástico, ¿no? Como tan complicado. Pues no, es simplemente entender el tipo de vida que he tenido, la experiencia, escucharme, observarme, ir decodificando, digamos, esas señales que envía mi cuerpo a nivel físico, ¿sí? Las tensiones, las respuestas que estoy, o bueno, las emociones que estoy somatizando incluso, ¿sí? Entonces, es importante el ponernos atención simplemente. Muchas veces nos ha pasado, y yo sé que a todos en algún momento, nos fijamos lo que le pasa a la gente de allá afuera, enfrente de ti, ¿no? Los que están a tu alrededor, tu familia, tus hijos, tus amistades, y te fijas cómo son, pero cuando te fijas en ti mismo, en ti misma, ¿no? Cómo eres, cómo reaccionas, cómo piensas, cómo procesas diferentes tipos de este, pues de situaciones, ¿no? Porque todos reaccionamos y todos pensamos y todos sentimos diferente. Hay cosas similares, sí, pero pues cada uno de nosotros ahora sí que somos un gran mundo, digamos, que nos tiene conectado a un todo que también lo hemos platicado. Entonces es muy interesante, muy importante, muy benéfico, ¿sí? Principalmente hay que verlo como un beneficio, ¿no? El estarnos monitoreando, observando ese diálogo interno, nuestras situaciones de experiencia de vida y empezar a modificar.
empezar a modificar, ¿no? ¿Qué es lo que no nos apoya mucho, no nos ayuda mucho? Y pues esa es la gran ventaja que tenemos, el poder cambiar las cosas, el poder modificarlas, el poder transformarlas. Tenemos el poder absoluto de hacer todo eso, ¿no? El pasado, pues quedó atrás, como bien se dice. Pasado, pasado, pasado pisado, como dicen Claro. por ahí, No, y ¿no? sabes qué, Ujú. también digo, creo que vas a coincidir conmigo, el conocernos también es importante para no compararnos. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente decimos, ay, es que esta persona es súper disciplinada o logra todas sus metas, entonces uno siente que falla, uno siente que no puede lograr lo mismo o que por qué esa persona se le facilita determinada cosa. Y eso tiene Ajá. mucho que ver precisamente con las Mm, características de personalidad de cada quien. Hay gente exacto. súper perfeccionista y que dice, es que todo le está uno bien, pero uno sabe uno que probablemente esas personas están sufriendo también de una situación de una autoexigencia y un perfeccionismo que no los deja ver lo que sí hacen. Y Ujú. entonces siempre, porque yo he escuchado mucha gente que en un momento determinado, gente que conocemos, gente pública que dice, es que le dicen, no, es que eres muy exitoso, muy triunfador, o haces esto, lo otro, y dice, pero tengo un nivel de autoexigencia, dice que me desgasta, que me drena, que los llena de estrés, que nunca es suficiente, que siempre sienten que fallan, y gente que a lo mejor hace no las mismas cosas, a lo mejor con la misma eficiencia, pero que de repente también siente que falla y siente que tampoco Sí. lo hizo bien. Entonces, Ujú. todo eso tiene mucho que ver con conocernos y darnos cuenta cuáles son realmente todos, las virtudes con las que nacimos, con las que Claro. tenemos como personas y cuáles son las áreas de oportunidad, como les dicen ahora, o sea, cuáles son las cosas que podemos Sí, trabajar para mejorar y no autoagredirnos, tener así es. más amor propio. El amor propio viene más, es la aceptación de quienes somos, ¿no? Así es. Amarnos como somos. Eso no quiere decir que nos vamos a escudar y a decir, ay, no, pues es que yo así soy, ¿no? Y pues ahora sí que aguántense. O, ay, así soy y pues no puedo. No, se trata de decir, ok, tengo estas virtudes, ¿cuáles son las que sí tengo, no? Aprender a conocerlas, porque hay gente de veras que puede llegar a tener 60, 70 años, 80, y que nunca supo cuáles eran sus virtudes. Y que Claro. entonces siempre fue por la vida, a lo mejor, como bien comentas, pues estresada o no relacionándose bien con los demás, porque se sintió de determinada manera, sin darse cuenta que tenía virtudes de las que pudo haber utilizado, tomado la experiencia y poderlas dar y ofrecer a los demás y todas esas cosas que en un momento determinado también tenemos que trabajar como seres humanos, que no tal vez no somos, digamos, el mejor ejemplo en esas áreas, Así podemos es. tomarlas y decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no soy la persona más ordenada del mundo, como un Virgo, por decir algo, ¿no? Que son súper, son las personas, digo, hablando en el tema de a lo mejor astrología o numerología, gente que es muy estructurada, muy ordenada, que todo tiene súper perfecto, que luego algo se le limpian, y hay gente que decimos, "Híjole, me gustaría ser así", pero a lo mejor dices, pues tal vez no soy así, pero ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar en ello, bueno, voy paso por paso, tal vez yo no tengo la habilidad de alguien que vea algo, sabe cómo ordenarlo perfectamente y de repente vemos gente que lo vemos y dice, ay, ¿por dónde empiezo? O sea, no tenemos esa mente porque somos distintos. Las personas Sí. que generalmente no son muy ordenadas y no saben mucho cómo estructurar es porque son muy creativas y a Ujú. veces no lo Ujú. sabemos, ¿no? O sea, como Sí. dicen, una persona que es así como medio caótica es porque hay tanto en la mente y son personas muy creativas, entonces obviamente la mente está como que aquí y allá y no se enfoca en algo. Así Entonces, es. si lo vemos, si tenemos este autoconocimiento y vemos cuáles sí son nuestras virtudes, podemos trabajar en ellas y aprender a perdonarnos, porque somos muy duros con nosotros. Y les Claro. repito, no se trata de ser autocomplacientes y decir, ay, no, pues es que así soy y pues ni modo. No, se trata de decir, ok, tal vez yo no tengo esta virtud que me gusta de los demás, ¿cómo la puedo desarrollar? Ujú. Y entonces eso nos va a ayudar a no sentirnos frustrados, a no sentirnos enojados. Y lo que acababa de comentar, el tema de observarnos, que lo hemos platicado mucho y que sabemos que puede sonar abrumador, pero realmente no lo es. Si estamos de repente decir,
inclusive a lo mejor ya hicimos la acción, ¿no? Llegamos y sí, nos enojamos por algo. sí, Y luego generalmente decimos, ay, creo que sobrereaccioné, sí, creo que no era para tanto. Ahí estamos haciendo una observación. Pero si exacto, nosotros nos enojamos y luego ya decimos, ay, pues tenía yo razón, o simplemente no lo observamos, lo vamos a repetir. Pero para la próxima ya vamos a saber que a lo mejor sobrereaccionamos y decimos, a ver, voy a respirar antes y ahora voy a contestar de una manera distinta. O me voy a esperar y no voy a contestar nada hasta que se me pase y ya regreso y platico nuevamente. Entonces, ex- el aprender a conocernos, ajá, eso nos da es como un superpoder. El exacto. conocerse es como un superpoder porque conoces tus superpoderes y conoces Ujú. cuál es tu, si fuéramos Superman, tu kriptonita, cuáles son tus superpoderes. Y a raíz de Sí, eso, a partir de ahí, podemos tener lo que decíamos y lo que platicabas ahorita tan acertadamente, el poder tener más tranquilidad, relacionarnos mejor con los demás, tener esos momentos de calma, de quietud. Todos tenemos diferentes personalidades, hay gente que somos muy acelerados y sí. otros que son muy tranquilos y otros que son más enojones y otros son más alegres y otros que pero todos estos son características de personalidad. Por eso es Así tan es. importante conocerlos. Sí, fíjate que estaba pensando yo en eso del tonalama, que es lo que tú también sacas, el tonalama, y que nos da esas características también, ¿verdad? De esa personalidad que estamos hablando, ¿no? Que todos traemos así como que ciertas características, ciertas habilidades, capacidades que nos permiten, pues, si tenemos conocimiento de ello, ¿sí? Pues nos va a ser más fácil, ¿no? Poder decir, ah, bueno, este tipo de actividades me gustan más o tengo habilidad para esto, pues enfoco más en eso, ¿no? Para seguirlo desarrollando así. Y las áreas de oportunidad, pues modificarlas o simplemente fortalecerlo, ¿no? Hacer algo más fortaleza como esos superpoderes que dices, ¿no? Volverlo parte de mis superpoderes. Entonces yo creo que sí, es una práctica constante, es el estarnos pensando, incluso lo podemos hacer durante el día, ¿no? Eh, a lo mejor en la noche reflexionar un poquito acerca de nuestro día y pensar, ¿no? Por ejemplo, no sé, el día de hoy, ¿qué situación me hizo perder la paciencia? Por ejemplo, ¿no? Y en qué momento del día me hizo sentir más tranquilo o más tranquila o en paz o plenitud, ¿no? O en qué momento o el por qué reaccioné de esta manera. O sea, hacernos esas preguntas, ¿sí? A nosotros mismos y reflexionarlo, o sea, decir, ah, bueno, es que sí pasó esto y esto, pero ¿por qué? No, pues es que tal vez necesitaba yo este break para poder responder de esta manera o reaccionar de esta manera. Entonces, es hacernos esas preguntas, es observarnos, es algo como que rápido, sencillo, digamos, pero sí ponernos ese interés en observarnos, conocernos e incluso hasta hacer una listita, no hemos mencionado muchas listitas de para hacer, pero pues sí, o sea, ir viendo qué factores son detonantes para mí, conociéndome y decir, ok, cuando se presente algo así, ¿de qué manera voy a reaccionar? Si ya me conozco y ya sé por qué caminito me voy, porque es mi manera de reaccionar, a ver, ¿qué voy a hacer en ese momento? Ponernos a pensar nuevamente en la situación, en una situación que digamos, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿O qué debo decirle a la otra persona, verdad? Porque muchas veces se queda toda la información en nuestro interior y la otra persona ni se enteró, ni supo que algo te molestó o algo te lastimó o algo te hirió o algo te agradó. Entonces, también es importante y es parte de la responsabilidad de cada uno de compartirlo y comentarlo con las otras personas, ¿no? Pero pues de una manera pacífica, de una manera en decir, ¿sabes qué? Me siento así o soy así y tratar de mejorarlo, obviamente, ¿no? Cambiarlo para mejorar y sentirte mejor. Entonces, a lo mejor, fíjate, hasta las personas más allegadas a nosotros pudiera ser también una actividad que si nosotros realmente queremos conocernos a profundidad, elegir a alguna persona de nuestra confianza, así de las personas más allegadas, un familiar, amistad, alguien que realmente con la cual tengas una gran confianza y que sabes que no vas a ser juzgado, digamos, o que criticado o así, ¿no? Y preguntarle, oye, a ver, tú que me conoces también, ¿no? En este tiempo.
¿cuál crees que pudiera ser mi mayor punto ciego, por así decirlo, ¿no? O cómo actúo cuando estoy bajo mucha presión o bajo estrés, ¿no? O cuando me siento triste, ¿cómo actúo? Entonces, también la retro de esa persona de confianza me va a poder ayudar tal vez a darme más claridad sobre, pues precisamente el cómo soy, ¿no? Entonces, y tomarlo de esa manera, o sea, si realmente estoy pidiendo el apoyo, la ayuda de una persona muy Sin allegada, enojarte. exactamente, o sea, Sí, 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 porque es lo primero, ¿no? A nadie nos sí. gusta que nos estén diciendo, ¿verdad? Eres esto, eres aquello, o actúas así. Claro, lastima el ego, ¿verdad? Duele, pero precisamente de eso se trata, ir disminuyendo nuestro ego, aceptando nuestras situaciones personales, el conocernos e Para irlo cambiarla. modificando. Ujú. Exactamente, para modificarlo, para transformarlo y pues para mejorar, ¿sí? Para mejorar, para sentirme mejor y para poder estar bien, pues con toda la gente que me rodea. Entonces, pues también, digo, pudiera ser, se me ocurre que también es algo que pudiéramos aplicar si a alguien le interesa por ahí, este, Excelente idea. sí, compartirlo a lo mejor con alguna persona muy allegada, muy de confianza, que tú sabes que te lo va a decir desde el corazón y con la verdad y la sinceridad y el respeto que te mereces, pues ciertos aspectos que te pueden servir para darte una idea, ¿no? De que, ay, sí es cierto, o sea, a lo mejor nadie me había dicho que exploto de una manera súper, no sé, agresiva o de qué manera, ¿no? A lo mejor O necesito que alguien me lo quedado, diga. claro, o Ajá, quedado y que no me gusta entrar en el conflicto o no quiero adentrar en mis emociones porque soy una persona a lo mejor muy hermética, que no, sí, es que hay gente que no se le sabe si se enojó o no se enojó, y sí, entonces dices, ¿cómo actúo, no? Entonces, yo creo que es un excelente ejercicio lo que acabas de mencionar con alguien que sepamos que estamos en terreno seguro y sí, preguntarle, ¿no? Así que, ¿cómo nos perciben? Porque sí, el hecho de mejorar es básicamente para que nuestras relaciones mejoren, ¿no? Y claro, mejoremos nosotros como seres humanos, podamos dar una mejor energía de parte de nosotros y de los demás. Y también, obviamente, va de la mano de este crecimiento, ¿no? De este crecimiento que básicamente es este autoconocimiento, este viaje al interior, darnos cuenta quiénes somos, ajá, y a partir de ahí tratar en todo momento de estar mejor mientras todos los seres humanos estemos mejor. Y nos va a ir mejor a todos, nos va a ir mejor a todos y nos vamos quitando cositas, tal vez no es fácil, ni es de la noche a la mañana, ¿no? Y que hay gente que dice, es que soy envidioso, soy esto. Es de conocerlo, es un gran paso. Y que te sí, des cuenta de por qué me hace sentir esto y después de ver por qué reacciona uno así, a lo mejor ya se puede uno ir hacia adentro e ir viendo de dónde viene ese dolor. ¿Por qué cuando me claro, dicen esto yo me enojo? ¿De dónde viene? Hubo a lo mejor en mi infancia o en mi adolescencia falta de reconocimiento, entonces si me dicen me hiciste mal me enojo, o a lo mejor no hubo suficiente apapacho y entonces me lastima. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué reacciono de esa manera? Y así así es, al ir encontrando la fuente, decir, bueno, ok, ya sé de dónde vino toda esa situación. sí, Esta emoción que tengo aquí, bueno, pues ya me di cuenta que fue por algo que sucedió, pero yo soy un adulto, me hago responsable y ahora cuando venga esto, yo a lo mejor se me va a doler, pero voy a saber por qué lo estoy sintiendo, claro, por qué viene y me lastima. Entonces es algo así que es, tengo que trabajar, a lo mejor no con la persona que me lo dijo, sino lo tengo que sí, trabajar conmigo. exacto, sí, sí, porque esa persona lo que va a hacer es abrirte, ¿no? Un Ujú. poquito más, con más claridad y que tú puedas revisar más a fondo, que podamos revisar más a fondo, porque, como dices, precisamente de dónde viene esa raíz, ¿no? Y es echarnos un clavadito, investigar a ver qué pasó durante mi vida que me hace sentirme así, ¿no? Estaba platicando con una persona ayer que precisamente hablaba de esto de las personalidades, incluso da un curso de los diferentes tipos de personalidades y nos platicaba su experiencia como maestro, que él decía, híjole, cuando califican
al final a los profesores, un maestro de universidad, a nivel universitario, vaya, y decía, híjole, ¿por qué salía tan bajo, no? Si mi nivel de conocimiento es pues muy bueno, o sea, sé que doy el muy conocimiento que debo preparado. impartir exactamente, ¿no? Muy, muy preparado en su materia. Pero decía que esto de las personalidades es bien básico y bien importante, bien esencial, ¿no? Porque pues todos traemos diferentes experiencias, todos tenemos diferentes personalidades. Y él decía, para unas personas cierto tipo de palabras funcionan y aplica y reaccionan. Y otro tipo de palabras, incluso la entonación, el tono en cómo te diriges, el si le hablas a una persona al aire o a alguien que tienes que mirarlo fijamente, el que tienes que tener un cierto tipo hasta de contacto físico, el que te toquen la mano, el que te den una palmadita, Aquí en el hombro, exactamente una los palmadita, kinestésicos. exactamente, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de personalidades, por eso es importante el conocimiento, el autoconocimiento, el conocernos Saber y cómo descubrir. somos, claro, qué es lo que nos Ah, gusta, qué es lo, eso no nos gusta que nos toquen, no. O sea, hay gente que es muy, exacto. llega y abraza y apapacha, y hay Ajá, gente que así como que no, no le así muy, gusta, sí, pero es expresarlo, es decir, oye, ¿sabes qué? Me encanta y admiro que tú puedas ser tan apapachona o tan claro, apapachón, se me hace algo muy padre, pero yo, mi personalidad es, sí. no, no le gusta. Entonces ya, Sí, obviamente podemos aprender también a relacionarnos mucho mejor. así es, sí, entonces es el autodescubrirnos, ¿no? El conocernos precisamente, ver qué podemos modificar, qué podemos cambiar, pues para mejorar y saber que las personas cuando, digamos, si como dices, si yo soy una persona que me guste, que, ay, me apapachen más o cuando me digan cierto tipo de información sea más de contacto físico, saber que si la otra persona no lo está haciendo conmigo, pues no tomarlo personal, o sea, decir, bueno, yo me conozco y sé que prefiero este tipo de acciones, pero no porque una persona no me lo exprese de esa manera quiere decir que está mal, sino simplemente somos diferentes, ¿no? Y entender que todos tenemos diferentes tipos de personalidades. Pero pues sí, hay que echarnos un clavadito a conocernos, hay que revisar de que, pues sí, la manera en que nosotros percibimos al mundo y cómo estamos reaccionando ante él, ¿verdad? Observar nuestra vida en lugar de solo vivirla en automático, ¿no? Entonces, pues bueno, Ana, hasta aquí nosotros con esta información es bien interesante que sigamos autodescubriéndonos, sigamos buscando este autoconocimiento, ¿no? Porque como comentaba ahorita, evolucionamos, vamos cambiando conforme pasa el tiempo y las experiencias, pero pues siempre con la conciencia y la finalidad de mejorar, ¿no? De estar mejor en nuestro entorno también. Así es, y pues ahora sí que nos despedimos por este episodio del día de hoy, y bueno, siempre pidiéndoles que nos acompañen en el siguiente, siempre estamos dando información importante, lo que decimos, algunas cosas que las hemos vivido de experiencia, otras que las aprendemos junto con ustedes y las que seguimos aprendiendo, para compartirlas y que seamos esta comunidad en crecimiento, ¿verdad? En este viaje al interior, que podamos irnos descubriendo, estar mejor cada día, que esa es la Ah, intención, sentirnos ah, mejor cada día. exactamente. Bueno, pues un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirnos también dentro de los comentarios, su opinión. Sí, si algo resuena contigo, pues nosotras bien contentas y felices y que ojalá quede por ahí, pues esa pequeña duda, pregunta que es el que te va a hacer saber cómo somos, ¿no? O quién eres, ¿no? Para poder mejorar. Gracias, Ana. Un beso, un abrazo. Un beso para todos. Gracias, gracias a todos. Gracias, saluditos, bye.